Nuevamente con una escena en Max en blanco desde cero. Vamos a hacer modelado de objetos paramétricos, que son los más sencillos en Max, que después se usarán no mucho para lo que es arquitectura, pero es necesario conocer, y sobre todo para entrar y amigarse con la interfaz y cómo es todo el procedimiento de modelado. Vamos a agrandar nuestra pantalla o viewport de Perspective que tenemos aquí con Alt W, o si no aquí abajo el botón de la punta. Ahí está. Y vamos entonces al Command Panel que tenemos aquí a la derecha, a la primera solapa que es Create, la que aparece seleccionada, el segundo grupo de selección que dice Geometry, y en el desplegable vamos a elegir Standard Primitives, que también es el que está por defecto. Aquí nos encontramos con geometrías sencillas, todas se realizan de la misma manera. Vamos a empezar con Box, que es la primera. Damos clic, queda el botón encendido y automáticamente aparecen unos parámetros para completar aquí si queremos hacerlo de manera anticipada. En general, y lo más fácil y lo más recomendable es cargar el comando Box, por eso queda activado, en pantalla en cualquier posición, hacer un clic, arrastrar, suelto, un segundo clic y cuando me levanto hago otro clic para finalizar. Vemos que el comando sigue activo, es decir que si yo vuelvo a cliquear en pantalla se vuelve a generar otra geometría y así hasta que yo no doy clic nuevamente en Box o toco la tecla escape del teclado o doy con el botón derecho, que es lo más práctico en cualquier parte de la pantalla, no se cancela el comando de seguir generando este tipo de geometría. Esta que vemos más en verde, que es la última que hice clic con el botón derecho afuera, pero no se deseleccionó. No voy a hacer otro clic, tenemos que evitar lo máximo posible de hacer clics y tocar botones del teclado, porque siempre va a pasar algo y es muy factible cometer errores de esa manera. Y si lo quiero modificar, vemos que no tengo ningún parámetro, solamente me dice Name and Color, donde efectivamente puedo cambiar su nombre. Vamos a ponerle caja verde y doy Enter para finalizar y podría tocar el color y bueno, vamos a poner otro verde. Ese color no es importante, son colores aleatorios que se van asignando de esa manera para que podamos identificar la geometría, que no tienen importancia hasta que pongamos materiales, así que es solamente una cuestión visual de ayuda. Pero no tenemos otros parámetros para modificarlos, entonces en ese caso, con esta caja seleccionada, si vamos a Modify, aquí nos aparece nuevamente que dice caja verde, que es el título, y el título y el color, donde podemos volverse los mismos cambios que hicimos hace un ratito. Tenemos un desplegable que dice Modifier List, donde hay una lista muy grande de modificadores externos que podemos aplicar, en este caso a esta geometría. Cada objeto tendrá sus propios modificadores. Ya entraremos en este, no vamos a ver todos obviamente, sino los más importantes. Bueno, aquí yo abajo tengo estos botoncitos que están dando acceso directo a algunos modificadores que yo ya los personalicé. Ya vamos a ver cómo podemos hacer con los más usados para tenerlos más a mano y no siempre desplegar de la lista. Pero eso será una segunda instancia. Lo que nos importa ahora es que aquí está diciendo que el tipo de objeto es Box, más allá que yo le cambié el nombre a este objeto. Y abajo tenemos sus parámetros. Perdón, en esta lista si agregáramos modificadores externos como este, por ejemplo, ven, se van a ir como sumando en esta lista y puedo prenderlos y apagarlos, pero bueno, ya será motivo de otra clase. Siguiendo, abajo tenemos los parámetros propios de la caja, donde tenemos aquí el largo, length, 0.46, yo podría modificar, en este caso estoy usando punto del teclado y no coma. ¿Por qué? Porque eso depende de Windows, de cómo tenga la configuración regional de idioma de Windows. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios si quieren saber cómo configurar eso para usar el punto del teclado y no la coma. Probablemente tengan que poner en su caso 1,5. Acá no me va a dar, no me lo va a tomar.
Tengo que hacerlo sí o sí con punto, pero bueno, queda más cómodo. Vamos a dejar ahí en 1 y voy cambiando con la tecla Tab, o si no hago clic y bueno, y pongo los valores que quiero. Aquí tengo cantidades de segmentos que no los estoy pudiendo ver porque tengo un tipo de visualización que es shaded, que solamente me está mostrando las superficies. Vamos a tocar con el teclado F4 o función F4 en algunas notebooks y ahí sí podemos ver la suma de lo que es una superficie pintada con las aristas de la geometría. Hice clic afuera a propósito y en la lista de modificadores no aparece nada porque no tengo nada seleccionado. Cuando vuelvo a seleccionarlo, en esta vez con un clic, y vuelven a salir los parámetros. Y ven, si empiezo a agregar estos segmentos, obviamente aparece. Si quiero modificar la otra caja, lo mismo selecciono, puedo cambiar el nombre. Es recomendable renombrar los objetos y ponerlos en los layers que corresponden. También lo veremos más adelante. Eso es importante, ir manteniendo un orden desde el principio para que el modelo no se vuelva muy complejo a la hora de seleccionar. Tener todo ordenado nos evita muchas pérdidas de tiempo y errores más que nada. Bueno, y aquí podría con las flechitas o poniendo los números exactos según mi configuración de unidades, podría ir cambiando los parámetros. Si quiero borrar alguna geometría, la selecciono con la forma que sea. Se acuerdan que vimos que podíamos hacer una selección completa hacia un lado o una selección parcial con esta forma de rectángulo hacia el otro y borrar. Si quiero mover esta geometría, también será motivo de otra clase específica al respecto, pero puedo seleccionar, mover, queda cargado el comando de mover, tenga o no tenga la selección, y yo puedo mover en algún eje, como en X o en Y ahí en pantalla, o en un par de ejes. ¿Ven? Por ejemplo, en X e Y, y lo desplazo. Eso ahora no nos importa mucho, pero quizás por comodidad, mientras van trabajando y probando, puede servir para agarrar la mano. Normalmente van a ver que yo trabajo los modelos y siempre tengo cargado el comando de mover, ya por costumbres, en lugar de solo seleccionar el objeto. Si no quieren mover involuntariamente, bueno, dejan seleccionar el objeto, que su comando es, si no me equivoco, Q. A ver, exactamente, Q para seleccionar, W es para mover, E para rotar, R para escalar. Bien, vuelvo al Command Panel, a Create, en lugar de Box, vamos a hacer por ejemplo un cono. En este caso me está pidiendo un radio, si ven aquí a la izquierda donde dice radio 1 y radio 2, se va modificando a medida que lo voy haciendo, suelto, me pide otro clic y ahí está. La cantidad de clics que voy a hacer en este tipo de objetos paramétricos va a estar en relación a la cantidad de parámetros que tengo que hacer. En este caso me pidió 3 clics. Si hago una esfera va a ser uno solo porque es el del radio nada más. El clic inicial es el centro y el segundo es el radio. En el caso de esfera, bueno, que estamos viendo, tenemos aquí al lado otra que se llama geoesfera, que simplemente lo hace con triángulos. Y cada uno de estos objetos que voy a ir agregando, está bueno que lo practiquen para ir amigándose. Si bien, como les dije, el uso quizás no sea tanto el que le den, salvo los más conocidos, las esferas, las cajas, algún cilindro puede ser, el plano, este sí se va a usar bastante. Cada uno tiene sus propios parámetros evidentemente, pero tiene algunos particulares. Veamos por ejemplo el caso de la esfera, simplemente para prestarle atención. Vamos a Modify, lo mismo, tiene el nombre de la esfera. Miren, si yo cargo el editor de objetos y layers, todo está creado en el layer 0. Ahí tengo mi esfera 1, se acuerdan que había hecho la caja verde, la puedo seleccionar de acá. Ven que hago clic simplemente en caja verde y acá tengo la esfera. Bueno, simplemente como para que
vayamos viendo y teniendo en cuenta el tema de los layers. Podría poner esfera, cuando doy enter también cambió aquí y puedo apagarla, por ejemplo. Por ahora lo dejamos ahí en suspenso. Y volviendo sobre los modificadores, tenemos que ser el tipo esfera y su parámetro que es el radio, que dijimos que podíamos cambiar, la cantidad de segmentos que me van a dar la curvatura, porque en Max no se trabaja, por lo menos de esta manera, con curvas reales, sino con segmentos y con facetados. Entonces mientras más pequeños sean, mientras más a segmentos haya, vaya a tener más precisión. No es cuestión de tampoco hacer cosas exageradas, porque esto siempre va a depender de la vista. Si yo estoy haciendo un render donde esta esfera sale allí como muy lejana, no tendría sentido que tuviese súper excesivos segmentos, eso demoraría el render. Quizás con 50 ya se vería perfecto mi esfera, pero si en cambio me estoy acercando con el scroll del mouse, la ruedita, si estoy viendo de aquí, quizás ahí sí se note el facetado, lo podemos ver y bueno, 50 sea demasiado poco y digo, bueno, 80 o 150 o los que tengan que ser. Así que dependerá mucho de la escena, pero como para tener en cuenta y no poner segmentos y subdivisiones de más cuando aparezcan estos parámetros de modificador. Tenemos el suavizado, ven el efecto que me está haciendo, y por ejemplo para ver algo más tenemos Hemisphere, ¿sí? Y podríamos hacer un corte así en esta esfera. Yo creo que el uso es muy raro que lo vayan a usar, pero ¿a qué voy? A que cada objeto en particular sean este tipo de geometrías estándar primitives, o sean los shapes, unas formas como rectángulos, líneas, elipses, o sean las extended primitives, que hay otras formas más, otras figuras más complejas. Siempre voy a tener que hacer en cualquier, o modelar o generarlo en cualquier sector de la pantalla, y voy a ir a Modify, tener en cuenta su nombre, su color y ajusto sus parámetros y después lo pondré en la posición y en la rotación que corresponde. Con estos datos que le di ya están en condiciones de explorar totalmente todos los tipos de Standard Primitives. Les recomiendo que lo hagan, si bien parece como un poco juego de niños hacerlo, está bueno para ir practicando y viendo qué pasa y amigarse, como suelo decir, y qué pasa con las Extended Primitives. Incluso aquí en estándar, por ejemplo, tenemos Text Plus, que es un texto. Miren todos los parámetros que tiene este. Voy a Modify, que podría haber modificado también ahí, porque inmediatamente de crearlo y sin deseleccionarlo me permite hacerlo. Y donde acá puedo poner un texto y puedo cambiar tipografía. Y puedo manipular con muchas cosas, a ver si hay algo fácil como un extrude. Global Parameters. Aquí por ejemplo podría extruir. Este texto ya tiene sus parámetros incorporados y hacer un texto en 3D con varios segmentos de extrusión. Podría darle un bevel, que sería este como biselado de tanto por tanto. Es simplemente explorar, porque después casi todas las geometrías y formas se van a cargar con el mismo procedimiento. Es cuestión de ver qué parámetros me está solicitando. Lo mismo con los modificadores.